Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Bienvenidos sean de nuevo a este canal. Mi nombre es Mario y el día de hoy estaremos hablando de una de las obras más controversiales en su época, la cual fue considerada como sumamente perversa y femenina, pero que a lo largo del tiempo fue llegada a considerarse como un clásico. Algunos lo consideran como un clásico filosófico, otros como un clásico de terror. Y por el título de la miniatura, pues supongo que ya saben que estamos hablando de El retrato de Dorian Gray, que en mi caso pues es una edición sumamente vieja. Ahora sí que esta obra ha estado pasando de generación en generación en mi familia. En este momento la tengo yo y después pues quién sabe, pero en fin, hablemos de lo que nos importa en este caso. Esta obra fue publicada en 1890, principalmente como un cuento corto, y conforme fue avanzando, Oscar Wilde, quien es el escritor, la terminó publicando en 1891 con 7 capítulos extra. Es decir, al principio tenía 13 capítulos y terminó con 20. Esta obra es considerada como un clásico de terror gótico, pero también se considera como filosófico por todo lo que maneja sobre el hedonismo. Como ya se les mencionaba, cuando fue publicada fue sumamente controversial, principalmente por la manera en la cual se retrata al pintor en este caso, el cual tiene mucho que ver con el amor al arte, pero al mismo tiempo por su devoción hacia Dorian. El tema de este libro es principalmente el narcisismo, que hasta el día de hoy sigue siendo algo bastante actual. Basta dar una mirada a TikTok para que salgan muchos videos acerca del narcisismo, y es que al final es un tema bastante actual en nuestra sociedad. El libro como tal comienza con Basil, que es el pintor, y con Henry, que es otro personaje del libro, hablando acerca del arte, hablando de la belleza y de cómo esto es el principal centro de la alta sociedad en Inglaterra de aquel entonces. Dorian no aparece sino hasta el capítulo 2. Sin embargo, en este primer capítulo hablan mucho de Dorian, de sus cualidades y de la belleza que tiene, de cómo su belleza termina siendo angelical, prácticamente inocente, y esto mueve mucho la curiosidad de Henry por conocerlo. Al conocer Henry a Dorian, le habla sobre toda su filosofía, sobre la belleza, sobre el hedonismo, y Dorian, comprando completamente este discurso, cuando ve el retrato que Basil está pintando, entra en crisis, algo parecido a un ataque de ansiedad, pero fundamentado principalmente en su egocentrismo, en su vanidad, haciendo que llegando como esta frase en donde él dice que sería capaz de vender su alma con tal de que el cuadro comience a envejecer en lugar de él. Dentro del libro es muy pronto cuando se comienza a notar que lo que realmente importa para Dorian no es la sociedad, no es lo que piensen de él, sino es el amor propio. No es la forma en la que los demás hablan sobre sí, sobre él, no es la forma en la que los valores están instaurados dentro de su sociedad, sino que Dorian tiene muy claro que lo que a él importa es la forma en la cual él se percibe y la búsqueda del placer constante. Más allá del amor, más allá de la amistad, más allá de cualquier tipo de valor, lo que Dorian busca todo el tiempo es el placer para sí mismo, cualquier tipo de placer. Y bueno, creo que lo más conocido de esta obra es cómo es que el cuadro comienza a reflejar todo lo que es Dorian. No solo el paso del tiempo, sino también la forma en la que se desenvuelve en la sociedad, su propia perversión interna, la forma en la cual va decayendo su moral y sus valores. Vaya, es como si su cuerpo y su mirada no demuestran nada de todas las perversiones de las cuales está terminando siendo parte. Ahora quiero que hablemos de los personajes, pero principalmente de 4. Me parece que 4 son los personajes fundamentales dentro de esta obra. Principalmente, pues, claro, está nuestro protagonista, que es Dorian. Es sumamente atractivo. La mayoría de los personajes hablan de cómo todas las personas a su alrededor dirigen sus miradas hacia él, cómo es que su forma de ser y de desenvolverse llama demasiado la atención. Sin embargo, Dorian, al comprar todo el discurso de Henry, termina siendo sumamente hedonista, busca satisfacer todos sus placeres, como lo mencionaba anteriormente, y básicamente es
todo el contexto principal de lo que es el personaje de Dorian. Tenemos a Basil Hallward, quien es el pintor del retrato. Nunca lo dicen de manera textual, pero se da a entender que está enamorado de Dorian y de todo lo que representa. Su belleza, su inocencia, su forma de moverse, su físico. Basil está enamorado de de muchas formas, aunque algo que me encontré investigando es que Oscar Wilde intentó disimular este enamoramiento que tenía. En ediciones posteriores lo hacía de una manera más sutil, en donde en lugar de referirse a la belleza de Dorian como tal, hablaba de la belleza que le inspiraba para crear su arte. Sin embargo, esto fue en ediciones anteriores. El material original dejaba muy marcado cómo es que Basil sí estaba enamorado de Dorian. Tenemos a Lord Henry Wotton, quien es principalmente mi personaje favorito. Este es un amigo de Basil y al Basil hablarle sobre Dorian se interesa demasiado en conocerlo. Una vez que son conocidos, Dorian se rinde por completo ante toda la filosofía que Henry le está proponiendo y la visión que él tiene del mundo. Más adelante hablaré de esto, pero si lo queremos ver como un relato de terror, realmente pareciera que Henry cumple toda la función de lo que es el diablo. Y tenemos a Sybil Vane, quien es el único personaje femenino que realmente tiene una relevancia dentro de la historia. Dorian se enamora al inicio de ella. Ella es una actriz de teatro y al ver Dorian como ella es capaz de interpretar todos sus papeles, él termina sumamente enamorado de ella. Sin embargo, una vez que la conoce sin interpretar, siendo simplemente ella, cuando ella habla de que el amor la vuelve tonta para actuar porque el amor es lo más importante, él se desencanta por completo y al ser rechazada, Sybil decide eliminar su existencia en esta vida debido a la decepción que se lleva. Al ella tener el amor como lo más importante y ser rechazada, simplemente ya no resiste estar en este plano. Hablemos de las cosas buenas que tiene este libro. El libro para su época es, yo lo mencionaba anteriormente, es sumamente revolucionario. No había habido un relato como este en donde se reflejara toda la perversión del ser humano. No reflejado de manera física, no reflejado de manera visual. Si lo ponemos incluso hasta el momento, la idea del retrato sigue siendo único. No hay otra cosa que realmente hable sobre esto. Hay muchos temas como el de la eterna juventud, o el cómo conservarse joven, cómo tener una vida eterna, el hecho de, por ejemplo, los vampiros, como los de Anne Rice, por ejemplo. Cómo es que van avanzando en la vida y se siguen viendo bien, más no se refleja la perversión. Y esto sigue siendo único. El hecho de que el cuadro refleje toda la vida, todas las perversiones de nuestro protagonista, es algo que sigue sin verse en la actualidad. No en otras obras. Si lo saben, pues igual podrían dejármelo escrito, pero la realidad es que no recuerdo una obra como tal. Los personajes son muy interesantes y se desarrollan bien, aunque hay momentos en los que brinca el desarrollo de un capítulo a otro. Están estáticos y cuando llegamos al siguiente capítulo, ellos ya aprendieron la lección y realmente no entendimos muy bien cómo. Sin embargo, es comprensible cómo se va desarrollando y sobre todo por la forma en la que se escribió en aquel entonces. Algo importante es que el libro es relativamente corto. La edición que yo tengo tiene 272 páginas, lo cual me parece que es fácil de leer, no lleva mucho tiempo y el final es concreto. Es un final bueno, no veo de qué otra forma podría haber terminado este libro. Ahora hablemos de las cosas que no son tan buenas. El libro en su momento gozaba de un lenguaje sumamente fluido y era muy rico en todas las expresiones que tenía, pero en este momento tanto la narrativa como el lenguaje pueden ser muy cansados para algunos. Pareciera como que dan muchas vueltas, cuando en realidad esto tiene que ver más con el paso del tiempo que con el hecho de que Oscar Wilde fuera un mal escritor. Su manera de escribir es buena, pero en este momento de la vida sí creo que cuesta un poquito de trabajo. Sobre todo por cuando vemos obras actuales donde son más fluidos, van como un poquito más rápido.
Y él no, él, aunque sea un libro corto, se toma su tiempo para dar explicaciones, para plasmar la filosofía que él tiene sobre todo lo que, sobre su forma de ver el mundo. Y algo que me llama muchísimo la atención, este libro, la primera vez que lo leí, según yo tenía como 14 o 15 años. Había cosas que se me iban mucho, pero en este momento que lo leí, me doy cuenta del grado de misoginia que Oscar Wilde maneja. No hay una sola mujer en este libro que él describa sin que sean tontas, sin que sean superficiales, sin que sean banales, sin que sean instrumentos. Todo aquí habla sobre el amor hacia otros hombres. No hay una mujer más allá de Sybil que valga la pena, y Sybil vale la pena cuando está actuando. No es... Queda claro que Oscar Wilde distaba mucho de ser un amante de las mujeres, más allá de que no fuera hetero, sino simplemente no les daba un valor. Y es triste, ¿saben? En este momento donde la lucha de las mujeres sigue siendo como tan relevante y se busca una forma en la cual las tomen en cuenta, que tienen tantos avances, leer este libro, específicamente cuando se hablaba de las mujeres, me daba un sabor agridulce. Dulce por el lenguaje, pero sumamente agrio, amargo cuando se refiere a ellas. Es importante que se tome esto como un dato histórico, no como algo real. Algunas curiosidades que me encontré mientras estaba leyendo e investigando para este video era como Wilde, conforme fue avanzando el tiempo, intentó disimular todas las partes homoeróticas, principalmente las que tenían que ver con Basil, el pintor. Yo se los mencionaba. En la primera edición era claro el amor que él tenía por Dorian, y las ediciones posteriores fueron disimuladas. En lugar de amar a Dorian, amaba la inspiración que él daba para su arte, pero esto no era así en la primera edición. Se los mencionaba también, el libro inicialmente tenía 13 capítulos, al final terminó siendo de 20. Eran 19, pero decidieron que el último capítulo sería partido en 2 y por lo tanto termina siendo 20 capítulos. El libro termina cuando Dorian tiene 38 años y coincide con la edad en la que Oscar Wilde comenzó con sus prácticas no heteros. Es decir, fue más claro su amor hacia los hombres y su práctica amatoria hacia ellos. En un inicio, el libro fue considerado como empalagoso, nauseabundo, afeminado, sucio y contaminante, según algunos periódicos de aquel entonces, lo cual irónicamente le dio el resultado contrario. Terminó ganando mucha más notoriedad en la sociedad victoriana de aquel entonces. Y algo bien interesante, ha tenido muchísimas adaptaciones a lo largo de la historia, pero de las que yo puedo encontrar, hay una inclusión en la Liga Extraordinaria como un superhéroe villano, una cosa medio extraña ahí. Además de que está en 19 películas, hay una telenovela mexicana, me parece que en 1969, y hay 3 participaciones o menciones dentro de series. Algo que me llamó más la atención, hay un personaje femenino en Dragon Quest 11 que se llama Doriana Gray y mencionan un cuadro que tienen colgado. No es que aparezca Dorian o lo mencionen, sin embargo mencionan una versión femenina y me parece que está interesante esta parte. Hay algo que me gustaría remarcar mucho dentro de esto. El libro se puede tomar como un terror de diversos puntos. Hay escenas en donde suceden desvivimientos, donde la atmósfera se crea de manera oscura, de manera paulatina, suave, que nos lleva a una tensión dentro de lo que ahora conocemos como el terror. Va creciendo el suspenso, va avanzando el drama poco a poco hasta que llegue el momento cumbre en donde, si bien no vamos a tener terror, nuestro cuerpo puede llegar a descansar. Es interesante cómo se va creando la tensión. Pero por otro lado tenemos el terror tanto moral como filosófico. Moral por todas las cosas que se hablan y que se mencionan. El hecho de que se hable de manera tan puntual de las adicciones al opio, de la forma en la cual Dorian termina irrumpiendo con toda con todo lo que estaba bien en aquel entonces. En aquel entonces tuvo que haber sido bastante escandaloso. Y por otro lado, cuando se habla de Henry, hablando de toda su filosofía de la belleza, de la moral, del placer,
y Dorian termina cayendo, podríamos hablar de que, yo lo mencioné al principio, de cómo Henry termina siendo el diablo. Es el único personaje de todos los que aparecen ahí que nunca desconfía de Dorian, que incluso alaba el que se mantenga joven, a manera de burla, dice esa parte como: deberás pasarme tu secreto, deberás decirme cómo haces. Y me parece bien interesante porque se lo dicen a lo largo del tiempo, se ha dicho, ¿no? Dorian Gray es un personaje que hace un pacto con el diablo para que el cuadro envejezca en lugar de él. Sin embargo, esta escena no existe. Lo único que hay es Dorian viendo el cuadro, diciendo que daría su alma a cambio de que el cuadro envejeciera, y Henry lo escucha. Y capítulos casi al final hay una mujer a la cual Dorian ha pervertido y ha ayudado a caer en decadencia, la cual dice, se dice que él vendió su alma al diablo y por eso no envejece, pero como tal no hay un pacto, no hay nada que diga que Dorian vendió su alma, a menos de que tenemos a Henry como una representación de esto. Vuelvo a lo mismo, es bien interesante como es el único personaje que nunca se asusta, que nunca reclama a Dorian, que nunca le toma cuentas moralmente. Por ese lado podría tomarse como un terror moral y filosófico, precisamente por la parte en la cual se está cayendo. No habrá un recuento ni una forma en la que moralmente eso sea correcto. Y supongo que para los hombres heteros de aquel entonces este libro tuvo que haber sido terrorífico. Supongo, sobre todo si algo más de alguno le hizo tener dudas, por supuesto que lo iban a calificar de sucio y demás cosas que ya se los mencioné. En conclusión, este es un libro clásico y marca muchas de las facetas de la sociedad que estaban por venir y que hasta la fecha seguimos viviendo. Me gusta el hecho de que Dorian avanza y refleja todas las perversiones que incluso se mantienen hoy en día y que la gente sigue fingiendo que se asusta de esas perversiones, cuando la mayoría de las personas o las practican o incursionaron en ellas por curiosidad, o simplemente no lo hacen porque les da miedo, no porque realmente lo consideren malo. De igual manera que el narcisismo, que es algo que pareciera que va subiendo cada día más, principalmente en los hombres. No es que sea específicamente de los hombres, sin embargo sí me parece marcado que son los hombres quienes van aumentando su nivel de narcisismo. Por otro lado, algo que me gusta mucho es el lenguaje. Si bien es cierto que cuesta un poquito de trabajo leerlo, el lenguaje es sumamente vasto, es poético por momentos. Me llama la atención como algunas personas de aquel entonces mencionaban que Oscar Wilde hablaba como si escribiera. Y si Oscar Wilde hablaba como se narra su prosa aquí, debe haber sido muy interesante platicar con él. Al menos simplemente escucharlo, no sus ideas misóginas, estas definitivamente quedan descartadas. Pienso que el terror aquí viene no de lo monstruoso, ni siquiera del cuadro, sino de la identificación de la corrupción del alma y de los valores de las personas, a las cuales todos estamos expuestos. Tal como Dorian se avergüenza de su cuadro y lo esconde en la parte más alejada de su casa, si nosotros podríamos ver nuestra propia corrupción, probablemente tendríamos un comportamiento como el de él, simplemente escondiéndolo y dejando ver lo llamativo de nosotros. Que vamos a ser bien honestos, Instagram representa perfectamente esto. Todos en Instagram son felices, todos en Instagram muestran su faceta más hermosa y se les olvida exponer su faceta humana. Vaya, es muy conocido que muchas de las personas hacen Photoshop y retoques en sus fotografías antes de subirla a la red. Y por último, Wilde mencionaba que todos los personajes aquí eran un reflejo de sí mismo. Dorian, Basil, Henry, supongo que Sybil, aunque fuera mujer y no le gustaran. Pero todas estas personas eran una faceta. Probablemente Basil era esta parte que no se atrevía a explorar de sus gustos por otros hombres. Henry probablemente sea la parte en la cual buscaba exponer sus ideas y
pervertir al mundo. Y Dorian era todo su hedonismo, toda la parte en la cual él probablemente se gustaba a sí mismo y no pretendía envejecer, aunque es algo inevitable. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado y si así fue, les agradecería que me dieran un like y si no se han suscrito, que lo hagan. Déjenme en la parte de abajo en los comentarios qué es lo que les parece este libro, si ya lo leyeron o si solo han escuchado hablar de él, que lo más probable es que sí. Sigue siendo una de las obras clásicas y que al menos en sobremesa en algún momento se ha llevado a la conversación. De igual manera les dejo mis redes sociales en la parte de abajo por si quieren seguirme ahí. Mi nombre es Mario y recuerden que al final del día todos somos un personaje para el mundo.